Es bien curioso que en un país como Colombia, donde la mayoría de la población se jacta de ser cristiana, más aún católica, esos cristianos y católicos parecieran no haber leído los evangelios, en particular aquel pasaje donde alguien llama a Jesús, el Nazareno, el de los evangelios, Maestro bueno. Y Jesús le pregunta, ¿por qué me llamas bueno si solo hay uno bueno? Nadie es bueno. Me pregunto qué tendrán aquellos y aquellas que en Colombia se las dan de gente de bien. Y para recordarles algo a propósito de la profunda hipocresía que contiene el hacerse llamar bueno, gente de bien, el decir los buenos somos más y los malos los demás, deberían leerse la novela del célebre autor vallenato Alonso Sánchez Baute, Líbranos del bien. ¿Por qué líbranos del bien? ¿Por qué es una profunda hipocresía dárselas de bueno y más aún de gente de bien? Pues muy simple, porque aquellos que se las dan de gente de bien, simplemente porque nacieron en una cuna dorada, no necesariamente de oro, porque tuvieron privilegios, porque tienen un apellido, porque fueron a los mejores colegios, escuelas y quizá universidades privadas, porque tenían la ruta del bus que los y las recogía a la hora exacta, porque tenían un desayuno frugal y un almuerzo copioso y una cena, no propiamente como mendigos, pero sobre todo porque se las daban de pertenecer a la élite y los demás eran esa chusma, diciendo un poco como doña Florinda a su hijo, no te metas con esa chusma, pues esos que se las dan de buenos ignoran a qué costo se conquistó ese apelativo de gente de bien en un país como Colombia. ¿Sabían ustedes que las élites y aquellas que se las dan de buenas en particular comieron sopa, seco, sobremesa y postre con el narcotráfico? ¿Sabían ustedes que hicieron lo que fuera para mantener sus capitales y sus prestigios entre comillas? Y más aún, ¿sabían ustedes que esa misma gente de bien es capaz de vender hasta la mamá con tal de seguir siendo gente de bien? Si hay algo profundamente hipócrita de nuestra sociedad, es pretender que somos los mejores. En algunas ciudades los del norte, como en Bogotá o Barranquilla, los del norte de Barranquilla, háganme el favor, los que vienen ahora con el Pacto Char que les está patinando y el Olímpica Estéreo se metió, de pronto no les funciona. Y en Bogotá los del norte, aquellos que viven cerca donde habita el presidente de la República, incapaz de vivir en la Casa de Nariño, en el palacio que le corresponde porque ha transformado ese palacio en un estudio de televisión. Esos arribistas que evidentemente le jalan al palas que sea, que inclusive pueden estar en las mejores familias del Poblado o de Rosales en Medellín, o los de Ciudad Jardín, o mejor de la Umbría, allá cerca la Universidad de San Buenaventura, la Javeriana de Cali, todos esos que se las dan de buenos porque habitan en unas mansiones que a qué costo adquirieron y a qué costo mantienen, y que miran a los de Siloé y a la gente de Cali no solo por debajo del hombro sino con desprecio. Esa gente de bien, ¿acaso no pactó con la mafia y con el narcotráfico? Y los de cabeceras en Bucaramanga. Y sigamos pasando revista a las principales ciudades del país. Los que hablan de esa especie de Cartagena que equiparan por supuesto a Barcelona de Indias. Y podemos seguir en ciudad por ciudad, en corregimiento tras corregimiento. ¿Quiénes son los dueños del país y los buenos? ¿Y por qué no hablamos de las élites que se han encurubitado, válganme esa palabra, y que viven fuera del país, que pretenden gobernar desde Miami y que evidentemente
comen chorizo light y son los principales militantes del arribismo colombiano y que suscitan en los cantantes como Maluma, Carlos Vives y por supuesto todos esos ramplones que a duras penas le ponen un acento a decir no a la violencia, pero no condenan el atropello de las tales fuerzas del orden contra la juventud y mucho menos se atreven a levantarle la voz al presidentico títere que los ha recibido en su estudio de televisión de la Casa de Nariño. ¿Esa es la gente de bien? Pues qué bueno que los que marchan, que los que protestan y que quienes vamos a transformar este país no nos las damos de buenos y no queremos ser gente de bien. Y aquellos que no nos las damos de buenos, porque somos conscientes de nuestra debilidad, de nuestra vulnerabilidad, pero al mismo tiempo de toda la potencia que tenemos al reconocernos débiles y vulnerables, a no temer al deseo, a no criminalizar el deseo ni la protesta, estamos dispuestos a transformar este país, a pasar de una resistencia a una reexistencia y por supuesto no pretendemos arreglar cuentas con quienes se las dan de buenos. No, en modo alguno, no merecen nada. Simplemente ellos y ellas quedarán sepultados bajo el peso de la historia en su aparente bondad porque son sepulcros blanqueados y todos lo sabemos. Y allí están los medios vendidos, los que reptan ante el establecimiento, los que niegan sus orígenes sociales y se casan arribistamente con aquellos que les dan estatus, todas esas personas que se las dan de gente de bien, cuyos padres o hermanos tuvieron pactos con el narcotráfico y luego vienen a decirle a la gente qué tragedia familiar, como la del vallenato en donde reza Julio Calderón tiene barco, tiene avión. Ay, 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 esos que se las dan de buenos, librémonos del bien y entre todos, como gente, como ciudadanías libres, transformemos este país, pelando el cobre desde las dos orillas.